Vamos a uno de los países difíciles de explicar por lo volátil, lo fragmentado, a veces diríamos el poco respeto a lo democrático. Es otro ejemplo de que ganan los que no ganaron. O sea, empezamos a tener cada vez más ejemplos en el mundo de que gana el que no, gobierna el que no gana, ¿no? Es una aparente paradoja democrática. Y si me permite, Bahía, ¿estás preparada para abordar el tema Perú? Tienes ahí todos los... Porque es difícil Perú, no es cosa fácil. Sí, no es sencillo, Alfredo, pero la realidad es que el escenario se está acomodando porque es como vos bien decís, digamos, es una elección, justamente estamos haciendo este pequeño especial porque se cumplen 2 años de la destitución de Pedro Castillo y del Dos gobierno no años. electo por 2 años ya, 2022, el 7 de diciembre. Asume Dina Boluarte, quien era su vicepresidenta, y lo traiciona, y no lo eligió ningún peruano ni peruana, y en este sentido tenemos algunos datos a modo de titulares de lo que fueron estos 2 años de Dina Boluarte, porque Dina tiene tan solo el 3% de aprobación por parte de la sociedad, 3%, Alfredo, altos índices de Ese corrupción es el e margen, inseguridad, tiene el margen de error, o a sea, cero. tiene el margen de error de la encuesta, el más menos dos le da, en verdad tiene ahí, está ahí. Pues no, pero dice mucho de una presidenta que no ganó las elecciones, que fue vicepresidenta y que asumió cuando destituyeron a Pedro Castillo, que por cierto sigue en la cárcel con prisión preventiva, o sea, no hay todavía sentencias firmes respecto. Y por cierto también, quizá uno se olvida, hay un gobierno que siempre da ejemplos, que no reconoce a Dina Boluarte como presidenta de nada. Es el gobierno mexicano. El gobierno mexicano no reconoce a Dina Boluarte como presidenta. Claro, lleva el 3% de imagen positiva, o sea, la nada. ¿Y por qué puede tener un 3%? O sea, ¿qué ha hecho bien o qué no ha hecho bien la señora usurpadora? Gobernando, por cierto, con el Fujimorismo. No es que esté gobernando, el nombre es lo de menos, ¿no? Al final, Dina Mm. Boluarte es la títere del Fujimorismo que fue en la que fue derrotada en las elecciones. No tuvo mucha en primera vuelta y en segunda vuelta no pudo con Pedro Castillo. Exactamente, digamos, y esto es una situación bastante escandalosa porque no se habla tanto de Perú, esto ya lo venimos diciendo, sin embargo, pasan estas cosas y si Diana Boluarte puede sostenerse en el poder es justamente por las bancadas del Congreso del Fujimorismo, sectores empresariales y también medios de comunicación que la están sosteniendo. Más allá del 3%, digamos, por supuesto que es un gobierno neoliberal que está dejando más pobreza, más tasa de homicidios, innumerables hechos de corrupción y nepotismo, digamos, es una presidenta que recientemente dejó 12 días en ausencia al poder por una operación de una cirugía estética, entre muchísimas cosas que nosotros podríamos decir, pero sí me parece importante en este mini especial ultra corto decir que si bien las elecciones son en 2026, el 2025 para Perú puede llegar a ser movido. Y esto no es porque tenga el oráculo, sino porque pasan algunas cosas que me parecen importantes plantear, que es que la normativa electoral peruana, que ya se está viendo que hay tergiversaciones y que va a haber movidas bastante difíciles y poco transparentes en la democracia peruana, como las que ya venimos viendo, es que a partir de abril de 2025, que es decir, exactamente un año antes de las elecciones, pasan dos cosas. Que las bancadas del Congreso podrían dar vacancia a Dina Boluarte sin tener que perder sus cargos. O sea, Por lo cual, la pueden echar, vacancias como se llama en Perú, la pueden echar, es una exactamente. moción de censura, un impeachment, la pueden echar, pero ellos no se tienen que ir. Hay que ver si cuando suceda esto, que las bancadas fujimoristas del Congreso no tengan que perder nada por sostenerlas, la van a sostener o no. Digamos, esa es una clave que podamos llegar a tener en abril del 2025. Y eso no implica tampoco es que si le dan vacancia a Dina, se adelante el calendario electoral. Por lo cual también puede ser que las elecciones sigan siendo en abril de 2026. Por lo cual el escenario viene muy fragmentado. ¿Se acuerdan que las inscripciones de todas las listas para 2026 se dieron este año? Lo dijimos acá en la pizarra, son aproximadamente 40 inscripciones, O o sea, sea, hay son 40 un partidos montón. inscritos para jugar al escenario electoral. O sea, imagínense ¿no? El alto grado de fragmentación creciente en el Perú. Estamos hablando de niveles ya que cada vez se superan en cada cita electoral. 40 inscripciones en este dato que me parece sumamente significativo.
Sí, y otro dato relevante es que para concretar las alianzas, la ley electoral, digamos, no existen incentivos, sino todo lo contrario, sino que hay vallas para que los partidos puedan unir las fuerzas. Y la fuerza que está más homogénea y consolidada es el Fujimorismo con a la cabeza Keiko Fujimori, que se entiende que ya con solo llegar a un 13%, Keiko podría pasar a segunda vuelta. Claro, Entonces, el pero además escenario es es cierto, absoluto. perdóname, pero eso es importante. Es cierto que todos los que han pasado a segunda vuelta en el Perú en los últimos tiempos, al final han sacado muy pocos votos. Cuanto más fragmentación hay en voto, a lo mejor con 15% te permite, claro, eso ocurre que cuando vas a segunda vuelta acumulas votos que no son verdaderamente tuyos. No son, y ahí es donde hay una debilidad muy fuerte en términos de apoyo popular a un presidente o a una presidenta, ¿no? Sí, y me parece clave en este sentido entender cómo las reglas electorales de cada país juegan su propio partido, porque esto es interesante, también lo plantea Anaí Durán, de nuestra también investigadora de Data y fue ministra de la Mujer en el gobierno de Pedro Castillo, es que las reglas electorales justamente tienden a limitar a que se haya unificación de partidos para que tengan más fuerza para ganar justamente al Fujimorismo, y sino que tienden más a la fragmentación. En este contexto, unas fuerzas de izquierda que están muy debilitadas y con los principales responsables de o referentes de la izquierda, como pueden ser Aníbal Torres, el mismo Pedro Castillo, como vos bien dijiste, aún sin libertad, y Aníbal Torres con un proceso judicial también muy engorroso, lo cual también los Recordemos, perdón, recordemos, Bahía, que Aníbal Torres fue el premier, el primer ministro del presidente Castillo, o sea, el ministro de la presidencia, de otra manera, un abogado muy respetado en la zona de Lima y una persona que ha sido el abogado después de Pedro Castillo, sigue teniendo en todas las encuestas, se mires como se miren, el porcentaje de imagen positiva más elevada entre todos los políticos actuales en Perú, por lo tanto, es un potencial candidato importante. Y ahí es donde viene lo que plantea Bahía, sometido a la amenaza judicial por si en algún momento decide ser candidato, seguramente, pues ya sabemos cómo viene la mano del lawfare con la proscripción potencial, ¿no? Sí, efectivamente va a ser un 2026 en un escenario muy poco democrático, eliminando partidos políticos y manipulando también reglas electorales. En este sentido, ayer, para terminar, Pedro Castillo salió también a hablar de estos 2 años de su destitución, y también se están dando muchos movimientos sociales, nacionales e internacionales, en pos de la democracia, por lo cual también hay que estar atento a lo que hace el pueblo peruano en este sentido, ¿no? Y si me lo permite, para complementar lo que dice Bahía, no hemos querido aburrir con la cantidad de cifras que podríamos decir en términos de empobrecimiento, aumento de desigualdad, niveles de salario por el piso, informalidad cada vez peor. Todo esto con una inflación controlada. Terminarán el año con un 2% de inflación controlada. Es decir, se puede joder a un país con la inflación controlada. El caso del Perú es un muy buen ejemplo para, para repensar algunas cosas de la macroeconomía. Como decía ese autor peruano llamado Jürgen Jules, bonanza macro y malestar micro. Qué cagada. Seguimos en la pizarra.